debates científicos y políticos, es la inclusión social. Esto nos genera determinadas preguntas. ¿Qué entendemos por inclusión social? ¿Por qué es importante la inclusión social? ¿Somos inclusivos? Y una pregunta de aplicación que muchos actores se hacen: ¿cómo ser inclusivos? Cuando revisamos la amplísima bibliografía que existe sobre inclusión social, nos salta a la vista un tema curioso. La mayoría de los autores terminan definiendo su antónimo, exclusión. Es así que inclusión se entiende como la ausencia de exclusión social o la solución a la exclusión social. Uno de mis autores favoritos para el tema de la exclusión social es Amartya Sen, por el enfoque de capacidad que le da a la hora de entender la temática. Según Amartya Sen, la exclusión social se da cuando alguno de los sujetos sociales se priva de la satisfacción de sus necesidades que él considera vital. Es decir, el sujeto es el que determina cuáles necesidades son vitales para su desarrollo social. Y por lo tanto, exclusión es cuando no puede satisfacer esa necesidad. Esto levanta una arista interesante del asunto, y es que la inclusión social no es solamente económica. Es verdad que el factor económico determina muchos de los procesos sociales, pero existen multidimensionalidad de espacios donde los individuos realizan sus necesidades sociales. Y por lo tanto, para tratar la inclusión social hay una multidimensionalidad de soluciones para abordarla. Amartya Sen da una clasificación importante para entender la exclusión social. La exclusión puede ser constitutiva o instrumental. Cuando es constitutiva, el carácter constitutivo de la exclusión social es un carácter estructural que viene de los procesos de organización social y por lo tanto es constitutiva a esos fenómenos, procesos, programas o políticas sociales. Sin embargo, la instrumental viene del resultado de la aplicación de determinado proceso, programa, política social o incluso del propio desarrollo de la sociedad. No hay una intención de excluir, es el resultado de la aplicación de determinadas pautas dentro de la sociedad. Y esto nos lleva a dos conceptos igual de importantes: cuando la exclusión es activa o es pasiva. Tal como su nombre lo indica, la exclusión activa es cuando hay una voluntad de excluir. Existe la voluntad de excluir a un determinado grupo social, a un determinado sujeto social. Y a veces eso puede tener un carácter peyorativo, pero algunos autores hablan de la exclusión positiva, porque hay en determinados asuntos en el cual voy a sacar a determinado grupo social o determinado sujeto social para que no esté presente en este programa o en este proceso, no con una mala intención, pero termina siendo excluyente. Pongamos un ejemplo. En un parque infantil el protagonista se vuelven los niños y está la intención de excluir un grupo etario como los jóvenes, que son más activos, y entonces lo sacamos, vamos a potenciar a este determinado grupo. Mientras que la exclusión pasiva termina siendo el resultado no deseado de determinado proceso y tampoco tiene por qué ser peyorativa o tiene que tener un carácter moralmente criticado. Simplemente a veces puede ser también sin intencionalidad, sin ser malo. Simplemente ocurre. Volvamos al mismo ejemplo del parque infantil. A veces no se piensa en los niños que tienen determinada discapacidad o determinada enfermedad. Ahí se termina siendo desde esta categoría, se termina siendo una exclusión pasiva, porque es el resultado, no hubo una intención.
pero en la hora del momento de aplicar, entonces no se pensó que había un niño que a lo mejor no puede coger sol y se hizo un parque acuático que es al aire, libre, o a lo mejor en el niño que tiene una silla de ruedas y no puede subir, aunque muchas veces también hay procesos intencionales donde determinados grupos por discriminación son excluidos. Es decir, no solamente es lo dulce y lo tierno, sino que a veces hay una intencionalidad de discriminación. Y esto nos lleva a otra dimensión que se trabaja dentro de los procesos de inclusión social, y son las desigualdades sociales. Este es un nudo teórico al que también se asocia la inclusión, entendiendo la desigualdad como un proceso de injusticia social. No es el resultado de la diferencia, es el resultado de lo injusto, es el resultado de no ser equitativo. Y por eso inclusión se asocia al acceso, se asocia a la dignidad, al respeto del derecho al otro, a pensar en ese sujeto social que tenemos que incorporar, porque por determinados procesos sociales quedó rezagado dentro del desarrollo de la sociedad. Entonces vuelve a ser aquí rescatado la idea de la multidimensionalidad de la inclusión, que no se limita a un único aspecto, incluso no se limita a un único proceso macro, pensándolo como país o a nivel global, regional, sino que también tiene procesos mucho más pequeños o localizados, como puede ser una provincia, un municipio, un consejo popular, un barrio, una cuadra. Porque a todos estos niveles puede llegar ese proceso a la hora de atender la inclusión social y tiene una multidimensionalidad de aristas económicas, políticas, culturales, educativas, familiares, emocionales, que deben ser atendidas y miradas para generar ese proceso de incluir, de ponernos a todos sin excluir nuestra heterogeneidad. En nuestro proyecto hemos trabajado la inclusión desde estas dos dimensiones, desde las temáticas asociadas a la exclusión y desde las temáticas asociadas a la desigualdad, mirándola en una interrelación dentro de los procesos sociales. Y esto se puede ver en las diferentes experiencias que tuvimos. Por ejemplo, en el diagnóstico participativo que se hicieron en todos los municipios, se trató de no solo levantar y visibilizar a los grupos vulnerables, sino que se buscaba la solución conjunta con estos actores, y por eso se generaron los grupos vecinales, las mesas de concertación de los municipios, porque una arista esencial dentro de la inclusión es la participación social. Generar ese proceso en el cual el sujeto no es solo el que está recibiendo como un pichón, sino que él tiene el poder de informarse, de decidir, de buscar una solución a ese proceso que está viviendo, porque es otro de los puntos importantes dentro de la inclusión. La inclusión no puede ser entendida como una meta, es un proceso que durante todo el desarrollo social debe irse ajustando, porque como podía ser pasiva o inactiva o instrumental o constitutiva, la exclusión hay que ajustarla, hay que mirar en este programa, en esta política, en esta acción, quién está quedando fuera, quién está quedando dentro. Tengo la intención de dejarlo fuera, pasa algo si lo dejo fuera. Y lo más importante es generar participación social. Ahí es donde se puede solucionar ese proceso de inclusión-exclusión a lo largo dentro de la sociedad.